Muchas gracias, buenas tardes, un gran gusto estar en Guatemala. Y bueno, sin más preámbulo, a lo que vinimos, como decimos en Costa Rica. Abordar el tema de China siempre significa hacerse dos pequeñas reflexiones para mí. Lo primero es que cuando se ve desde América Latina el desarrollo impresionante de la República Popular China de los últimos 25 años a partir del proceso de apertura que inició Deng Xiaoping, uno tiende, y generalmente los expertos, que es gente interesada en el comercio, tiende a ver a China exclusivamente como un mercado para el cual se va a ir a vender las cosas que nosotros producimos. Y creo que ese es el primer error que hay que evitar. China es más que un mercado, China es un país que hay que entenderlo en su cultura milenaria, hay que entenderlo en la dimensión de un desarrollo vertiginoso de los últimos años, y hay que entender una estructura política muy particular, donde su sistema político es diferente al sistema político nuestro. Y bueno, ese tema hay que enfrentarlo con realismo, entender cómo funciona el sistema político chino independientemente de que se diferencie de los nuestros. El otro tema que es importante tener en cuenta es que la visión china es de largo plazo. Y yo siempre cuento esta anécdota. Cuando se celebró en 1989 el 200 aniversario de la Revolución Francesa, llegó Deng Xiaoping a participar en la actividad, creo, y le preguntaron: bueno, señor Deng, ¿qué opina usted de la Revolución Francesa? ¿Y cuál fue su respuesta? Todavía es muy temprano para juzgarla. Es la respuesta del ciudadano de un país que tiene 5.000 años de historia, donde ya había ciudades-estado cuando se empiezan a formar las primeras ciudades-estado griegas, donde hay una tradición burocrática de filosofía política en torno a la gestión pública. Entonces, hay que tratar de entender ese país de una manera diferente y no desde la perspectiva del Master in Business Administration, que lo único que ve es un mercado en China. China es un país complejo, y no solo por el número de sus habitantes, sino por su historia. El tercer punto es que, bueno, ustedes ven ahí que China, nuevo actor hegemónico en América Latina, y hay una disonancia con mi presentación, que es China y Centroamérica. Yo respondo a la pregunta de China, nuevo actor hegemónico en América Latina, antes de mi presentación. China no es un actor hegemónico en América Latina. Hegemonía significa dominio, control. China no ejerce dominio y control en América Latina. Y China está haciendo una presencia creciente en América Latina por razones diferentes a las de la hegemonía y el control. ¿Cuáles son esas razones? Miren, China en su historia mineraria nunca ha sido expansionista. ¿Por qué? Porque el problema fue la unidad interna de la nación china. Pero con su desarrollo brutal necesita materias primas para su desarrollo a lo largo de todo el mundo, y necesita infraestructura como la ruta de la seda que está construyendo a través del Asia Central, y ya en parte está construida algo de eso, que llega hasta los trenes hasta Rotterdam o Londres. China lo que necesita es insumos del mundo exterior. Entonces, en este momento no está en una estrategia de expansión imperialista en el mundo, sino está buscando esas materias que necesita, pero están enfrentados a un dilema. Conforme inviertan más en el mundo, se hagan más presentes en el mundo, van a tener que, por ejemplo, como ha sucedido en el caso de algunos países de América del Sur, que proteger sus inversiones.
¿Qué me refiero en esto? La protesta ambientalista en contra de muchas de las inversiones de minería en Perú, por ejemplo. O, por ejemplo, la protesta campesina en contra de una inversión que no es directamente estatal en Nicaragua, pero que es una inversión vista como China. Y ustedes ven las fotos y los campesinos dicen fuera chinos. Y ahí no están haciendo la distinción entre el inversionista privado y el Estado, sino la reacción en contra de los chinos. Eso va a ocurrir a lo largo de todo el mundo, porque las compañías chinas, estatales o privadas, encontrarán resistencias y van a tener los chinos que enfrentar un tema: cómo defender sus intereses en el mundo. Pero evidentemente esta China que tenemos enfrente no es la Unión Soviética de la Guerra Fría, que estaba embarcada en una confrontación de tipo ideológico y militar con los Estados Unidos, y que llega a colocar cohetes nucleares en Cuba. Los chinos no están en eso. En América Latina en este momento no están pensando en la hegemonía en América Latina. Los chinos están pensando en un largo plazo, que lo vamos a ver ahora a lo largo de la presentación. Entonces, mi respuesta es muy clara. China no está siendo un actor hegemónico en América Latina. China está incursionando en una zona donde el gran actor, el gran hegemón, ha sido predominante desde inicios de este siglo, que son los Estados Unidos de Norteamérica, y eso significa para los Estados Unidos un pequeño o gran problema, y es que tiene que ver con la vigencia de la doctrina Monroe, América para los americanos, y después entraremos en ese tema. Entonces, mi conclusión es: China no es un actor hegemónico en América Latina, porque la hegemonía la siguen ejerciendo los Estados Unidos. Puede ser un reto, como lo vamos a ver a lo largo de la presentación. El último punto antes de empezar es este: ¿por qué solo Centroamérica? Porque hablar de América Latina en su conjunto, y voy a hablar a lo largo de la presentación de América Latina en su conjunto, pero como referencia, sobre todo comparativa con lo que está ocurriendo en América Central, complica muchísimo el problema. Son países grandes, son diversas actividades. Está Chile, creo que ya es su primer socio comercial, China. Está Perú, que está exportando minerales. Está Bolivia, que tiene una relación particular con China como el resto de los países del ALBA, salvo Nicaragua, que sigue afiliada con Taiwán, y significa entender la relación de China con un país grande como el argentino, la relación de China con Brasil o la relación de China con Venezuela. La inversión que han hecho ahí los chinos es significativa, le ha dado un cierto aire económico a un país que está marginado de los mecanismos financieros internacionales. Entonces, yo preferí humildemente concentrarme en nuestra región, donde la presencia china ha sido importante. Pasemos. Ahora, la presencia china en Centroamérica no puede ser juzgada desde una perspectiva que llamo yo de ombliguismo político, nada más verlo nosotros los centroamericanos en relación con China. La relación con China en estos momentos ocurre en el contexto de una particular situación internacional, que está caracterizada por la desintegración del orden liberal, que estaba asentado sobre los principios de la democracia representativa, sigue estándolo, y los principios del libre mercado y la institucionalidad de Bretton Woods instaurada con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Algunos le llaman a esa desintegración del orden mundial a esa desintegración del orden liberal, la desintegración del orden mundial. Lo cierto es que la desintegración de un cierto tipo de orden, por ejemplo, hasta en los mismos Estados Unidos hay una discusión importante de si los Estados Unidos están declinando o nada más el movimiento de Trump, que de alguna manera ya lo había iniciado Obama, sí, con la famosa frase leading from behind, liderando desde atrás. Los Estados Unidos
hacen una retirada táctica o los Estados Unidos van de caída. Eso es una discusión importantísima en los Estados Unidos en la cual yo no voy a incursionar, pero está muy clara que hay una modificación de ese mundo unipolar que se conformó después de la caída del mundo bipolar. A la vez, ustedes ven el ascenso meteórico de China, que es básicamente un ascenso que ocurre a lo largo de un periodo de 25 o 30 años. Se inicia con Deng Xiaoping, la apertura de Deng Xiaoping. Los chinos no hacen la de los soviéticos que predicaban el credo del comunismo mundial, sino que acuñan en determinado momento una expresión que les resulta difícil de manejar a muchos de los izquierdistas latinoamericanos, y es socialismo de mercado. ¿Qué quiere decir eso para quien creía en las virtudes de la planificación centralizada? ¿Ah? Pero el fenómeno chino conlleva una apuesta a los mecanismos de mercado y a la vez el mantenimiento de un régimen de partido único que ejerce una labor tutelar sobre la macroeconomía y sobre, de alguna manera, la actividad internacional de las grandes empresas chinas, pero que operan descentralizadamente. No es de que la empresa china cada vez que va a hacer una inversión va a consultar al Comité Central, no. Ahí los han dejado, al Comité Central del Partido Comunista los han dejado con un cierto margen de libertad. Después tenemos un retorno ruso sobre la escena internacional, básicamente representado por la nueva presencia rusa en Siria, ya con 3 bases instauradas ahí, la anexión de Crimea, el conflicto en Ucrania, las tensiones en los países bálticos. Rusia aprovechó los precios de petróleo para modernizar altos en algún momento para modernizar su aparato militar y quiere volver a ser aceptada en el concierto de las naciones como una gran potencia. Eso afecta toda la situación internacional en este momento. Después, ya hablé del atrincheramiento de los Estados Unidos, pero eso, a su vez, por ejemplo, en la relación de Estados Unidos con China, está permeado por una situación tirante con la República Popular China. Inicialmente, el acercamiento de Trump de aceptar la llamada de la presidenta de Taiwán creó muchos problemas. Tuvo que retroceder y afirmar la política de una sola China, que era el acuerdo original de 1978 y de las conversaciones de Kissinger con Zhou Enlai y con Mao Zedong. Hay una cierta convergencia de China con Rusia. Los encuentros entre Vladimir Putin y Deng Xiaoping son interesantes. Inclusive el último comunicado que emiten con relación a la península coreana es calmando a las dos partes. O sea, nosotros tenemos una posición independiente de los Estados Unidos y tenemos en cierto sentido una posición diferente de la que tiene Corea del Norte. Y Rusia y China están fomentando el desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se ocupa básicamente de los temas euroasiáticos y particularmente del Asia Central. Después, se ha agudizado el conflicto en la península norcoreana. Podríamos hablar horas sobre lo que eso significa, pero lo que eso significa es que Trump ha insistido en que Xi Jinping le arregle el problema. No se lo puede arreglar y no creo que quiera arreglárselo, porque arreglárselo y desnuclearizar a la península coreana significaría que los Estados Unidos retrocederían en su presencia militar en la península de Corea. La agudización del conflicto tampoco le interesa a los chinos, serían millones de refugiados que ingresarían por la frontera de Corea del Norte con China. Entonces, no se ven visos de resolución de ese problema en este momento. En síntesis, y tal vez recordando a Mao Zedong, que tenía una frase famosa, esas frases famosas de los chinos, decía Mao Zedong: hay gran desorden bajo los cielos, la situación es excelente.
Yo diría que la caracterización de la situación actual es que hay gran desorden bajo los cielos. Yo no diría que la situación es excelente porque hay riesgos de guerra, Ya ustedes ven en las universidades norteamericanas que surgen 2 o 3 libros de autores importantes tratando el tema de la posibilidad de una guerra entre los Estados Unidos y China. Le llaman evitar la trampa de Tucídides. Tucídides fue el historiador griego que analizó las guerras del Peloponeso y sobre todo el conflicto entre Atenas y Esparta, y llegó a la conclusión, que ha sido aplicada en muchas ocasiones, de que cada vez que hay un poder del statu quo y se enfrenta a un poder ascendente, la situación deriva en guerra. Este profesor de Graham Allison, creo que era su nombre, estudió 16 casos en los últimos 500 años y concluyó que en 14 de esos casos que se había presentado ese conflicto entre un poder que asciende y uno del statu quo, en 12 de 16 siempre hubo guerra y solo en 4 se resolvieron sin guerra. Entonces, cuando ustedes ven y es un profesor de Harvard, del Centro Belfer de Asuntos Internacionales, cuando ustedes ven que esa discusión se está dando, es que algo está pasando. Y eso es lo que tenemos que entender desde América Latina y no creer que lo que está pasando de China en Centroamérica o Trump en Centroamérica obedece a nuestras particulares características. Estamos inmersos en un mundo multipolar, conflictivo, con conflictos entre las grandes potencias, y eso tiene repercusiones en nuestra región. Pasemos. China emerge. Ustedes tienen ese mapa donde ustedes ven, no lo van a poder ver de lejos, pero por ejemplo la ruta de la seda, que es una ruta de tránsito terrestre, los oleoductos de Rusia en rojo que van hacia la China, y después la ruta de la seda marítima, como China ha abandonado lo que yo llamo el Caribe del Pacífico Occidental, comparándolo al Caribe nuestro, que son las aguas inmediatas de China, y busca expandirse en Eurasia y sobre todo en tierra, porque básicamente los Estados Unidos son, como lo fue Gran Bretaña, un poder naval y marítimo. China no lo es, apenas está desarrollando su segundo portaaviones. Los Estados Unidos tienen 11 portaaviones. Entonces, el Caribe, el mar del este de la China y el mar del sur de la China son el equivalente a China de lo que es el Caribe para los Estados Unidos. Entonces, ahí hay una zona de conflicto importante entre los Estados Unidos y China, porque China lo que quiere es expandir su presencia en ese Caribe del Pacífico Occidental y a la vez proteger su comercio haciéndolo por tierra y no por mar exclusivamente. En algún momento de su historia, un gran almirante chino llegó hasta las costas del Pacífico, de Asia Oriental, de África Oriental, y tuvo que retirarse porque tomaron la determinación de que el poder naval no era importante. Eso dejó en manos de Occidente el control de las vías marítimas y llegaron a desarrollar, por ahí yo tenía una foto en algún momento, quise incluirla pero se me olvidó, donde las naves chinas de esa época, 1500, el almirante Zheng He, eran del tamaño de un campo de fútbol. Las carabelas de Colón, comparadas en maqueta, parecen botecitos a la par de los barcos que llegaron a desarrollar los chinos. Ahora, China quiere hacer su presencia en el Índico, quiere llegar a África, tiene una cooperación económica importantísima y una presencia en África desde hace varias décadas, y ya China tiene que proyectarse globalmente y no solo en su región inmediata. Esa es a la China emergente que hay que enfrentar ahora por parte de los Estados Unidos. Adelante. Atrás. ¿Cuál es esa visión de los chinos en este momento? Ellos han publicado 2 libros blancos sobre América Latina.
publicado dos libros blancos sobre América Latina, uno en el 2008 y otro en noviembre. Yo he seleccionado algunos parrafitos. Dicen que lo peor para una presentación en PowerPoint es excederse en el texto, y aquí me excedo, pero los chinos sostienen que el mundo está en grandes cambios y ajustes, lo que acabo de decir. La multipolarización del mundo se vuelve irreversible y la globalización económica se desarrolla en profundidad, y los chinos le están apostando a la globalización. Xi Jinping en febrero o marzo en Davos dijo: yo soy partidario de la globalización económica, de la liberalización del comercio, a la vez que Trump se retiraba de la globalización. Entonces, con el cambio climático, los chinos, que habían sido uno de los grandes contaminantes y en alguna manera lo siguen siendo, Donald Trump se retira de los acuerdos de París y Xi Jinping los promueve. Hay una lucha política importantísima. Entonces, y después nos dicen que su camino sigue siendo el camino del desarrollo pacífico y la estrategia de aperturas hacia el mundo. Comerciar, comerciar y comerciar. No aislarnos en America First. Es decir, China está tirada hacia el mundo y Donald Trump retrocede a los Estados Unidos a retirarse en Fortress America, como le llama la fortaleza americana. Después, dice en la parte final de este texto, dice que nosotros constituimos los países latinoamericanos una fuerza relevante en el actual escenario internacional. Eso puede ser miel para nuestros oídos, pero también significa que nos ubican en algún lugar de su gran estrategia global en el mundo. Pasamos. La influencia es pues creciente. China se presenta ante América Latina y ante el resto del mundo como el primer país en vías de desarrollo. Nosotros no somos una superpotencia. Dice, nosotros somos un país en vías de desarrollo que hemos tenido éxito y les podemos ayudar a ustedes con nuestro ejemplo sin imponerlo. Eso es interesante. Lo podemos ayudar en salir del subdesarrollo. Pasemos. Su presencia en América Latina básicamente ha sido una presencia de comprar materias primas, venta de productos manufacturados, visitas frecuentes. El señor Xi Jinping visita en el 2013, y antes lo había hecho muy juntado, visita en el 2013 Trinidad y Tobago, luego Costa Rica, México, y después se encuentra con Obama en California. Esas visitas, Li Keqiang, el primer ministro, ha visitado. Si ustedes hacen un cuadro comparativo, que por ahí ayer lo tenía, de las visitas de presidentes norteamericanos a América Latina, la goleada es impresionante. Es decir, la actividad diplomática china en América Latina es impresionante, es enorme, trasciende el mero comercio. Desde luego que hay una diferencia entre el norte y el sur de América Latina con respecto a su relación con China. En el sur van a comprar productos, materias primas, el cobre chileno, el hierro peruano, el gas natural boliviano, el petróleo venezolano, la soya en Argentina, hierro en Brasil, y han estado comprando carne en Brasil también, y hierro también en el caso brasileño. Pero en el norte de América Latina, México, la relación no ha sido tan interesante. Podría pensarse en el petróleo mexicano, pero no ha habido ningún movimiento en ese sentido. Más bien, la reacción de los mexicanos hasta cierto momento ha sido un poco conflictiva con la República Popular China. ¿Por qué? Porque les ocuparon el lugar que ellos tenían, algunos de los lugares que ellos tenían en el comercio con Estados Unidos. Y además les invadieron el mercado con productos chinos que compiten con productos mexicanos. Entonces, y nosotros, la dulce cintura de América, como le llamaba el poeta chileno Pablo Neruda, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos grandes recursos minerales, ¿no? Nosotros tenemos grandes fuerzas militares, tampoco.
¿cuál es el interés entonces en el istmo centroamericano, en esa dulce cintura de América? Es la importancia estratégica de que estamos en el Caribe norteamericano. Pero no es el interés que tuvieron los rusos de plantar bases militares. Los chinos tienen otra manera de pensar y juegan a largo plazo, como lo vamos a ver bueno, hay proyectos de construcción, que esos sí son importantes en Centroamérica, y de telecomunicaciones que también son importantes a lo largo de todo el continente. Pensemos en Huawei. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfonos Huawei? Probablemente muchos. En mi país es muy importante Huawei. Pasemos ahora sí, Mauro. ¿No? ¿Te fuiste a casa? No, vas para atrás. Ok, anterior, esta es. Ustedes saben que en 1823 el presidente Monroe formula la famosa doctrina Monroe, que todo el mundo la lee mal, porque dicen que es el inicio de la penetración imperialista. Algo hay de eso. Pero la doctrina Monroe, en su formulación de 1823, recordemos que los ingleses habían quemado Washington en 1812. Y esa primera formulación de la doctrina Monroe lo que dice es: poderes europeos estén fuera de América, porque América es nuestro patio trasero. Y cualquier presencia que ustedes quieran, España que quiera volver a reconquistar sus colonias, u otro poder europeo, será considerado como hostil a nosotros. Esa doctrina se aplica, esa visión, a lo largo del siglo XIX con diversas variaciones, obstaculizada por la guerra civil de los Estados Unidos y por la invasión de territorios mexicanos, pero bueno, eso es otra historia, pero tiene lo que se llama el corolario Roosevelt a inicios del siglo XX. El corolario Roosevelt, ¿qué es lo que dice? Ya no es europeos afuera, es lo que ocurra allá adentro de sus países, nos impacta a nosotros. Y nosotros somos los guardianes de que ustedes resuelvan sus problemas dentro del marco de la civilización. Entonces ya es una injerencia en la vida interna de América Latina, pero la amenaza contra la presencia extracontinental sigue vigente, porque, véase, es un corolario a la doctrina original. La gran discusión es si la presencia de actores extracontinentales hoy día, la nueva presencia rusa, que no voy a elaborar sobre eso, si alguno lo quiere preguntar, lo haré, la presencia china creciente, inclusive en algún momento la cierta presencia iraní, hace que la doctrina Monroe ya no esté vigente, que los Estados Unidos ya no reivindiquen su hegemonía total sobre la región. Yo tengo mis dudas al respecto, podríamos conversar sobre eso también. Pero, entonces, ¿por qué los Estados Unidos toleran tanto que China esté aquí comprando cosas, que China esté vendiendo cosas y que inclusive China tenga planes de instaurar zonas económicas productivas especiales, que esté vendiendo material militar, no creando bases militares como las crearon los rusos en la época de la Guerra Fría? Y esto me lo hizo entender a mí, paradójicamente, un profesor del colegio de guerra del ejército norteamericano. Y él me decía a mí: mire, los chinos no quieren afectar inmediatamente la seguridad de los Estados Unidos. A la larga podría llegar a afectarnos, pero en lo inmediato no. Y eso me hizo reflexionar a mí sobre la mentalidad china. Miren, los chinos juegan, nosotros aquí en Occidente jugamos ajedrez. ¿Cuál es la lógica del ajedrez? Matar al rey. Ustedes matan al rey, matan la cabeza y se acabó el enemigo. Los chinos juegan al Go. ¿Qué es el Go? Es un juego que consiste en ir acorralando al adversario y gana el que logra
que el otro ya no se pueda mover en el tablero. Entonces, es realmente, como decía mi abuelita en su época, un juego de paciencia. Corresponde a esa larga tradición china, de la cultura china, que es tener paciencia estratégica, esperar, como decía Deng Xiaoping al inicio de la apertura, esconda sus intenciones y espere la oportunidad. Entonces, la primera subida de China ocurre en silencio. Después viene Hu Jintao y dice, el gran eslogan era el ascenso pacífico. Y ahí se admitía que no había que ocultar nada, que había que decir, estamos ascendiendo, pero somos pacíficos. Viene Xi Jinping, y ¿cuál es su gran frase? El sueño chino. Y es un sueño más infladito, ¿verdad? Queremos hacer un gran país, queremos hacer una gran presencia, no queremos la guerra, no están en eso. Todavía saben que no tienen los medios militares para eso, pero sí están apostando al juego de Go. El juego de Go es ir colocando las fichitas en todo el mundo para cuando, si llega el momento, estar bien posicionados estratégicamente frente a sus adversarios. Entonces, esto genera una discusión sobre los chinos en las universidades norteamericanas, en el colegio de guerra. ¿Qué es lo que los chinos quieren? ¿Comercio o quieren hacer avances en seguridad? Yo diría que hay dos escuelas en esto, pero yo creo que al momento actual la escuela dominante es la que piensa que los chinos quieren comercio y quieren apostar a largo plazo y no quieren poner de manera inmediata en riesgo los intereses de seguridad de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ponerlos aquí en Centroamérica, ponerlos en riesgo en América Latina en su conjunto, pondría en riesgo sus intereses en otras arenas de las relaciones que ellos tienen con los Estados Unidos, por ejemplo, comercio, finanzas, etc. Pasemos. En América Central, yo creo que el interés es político y estratégico. Creo que en América Central lo que tenemos es la posibilidad fácil del paso entre dos grandes océanos. Habían llegado en la presidencia del anterior presidente de Taiwán a una tregua diplomática, porque China Taiwán mantenía relaciones con 23 países, pequeñas islas en el Caribe y en el Pacífico, y básicamente los países centroamericanos. El anterior presidente de Taiwán tenía una actitud de cierto acercamiento con la China popular, inclusive se reunieron en Singapur los dos y se dieron la mano muy amigablemente. Pero la nueva presidenta de Taiwán no ha tenido la misma posición, sin promover la independencia de Taiwán con respecto a China, que eso sería una fuente de conflicto, pero cometió un acto que para Beijing debe haber sido peligroso, y fue llamar a Donald Trump a felicitarlo, y Donald Trump le acepta la llamada, y resulta que después Donald Trump tiene que rectificar y reconocer la política de una sola China, y le había dado ciertos aires de esperanza a la señora presidenta de Taiwán. Entonces, lo que dicen los analistas de este tema es que después de ese acto, ya Beijing dijo, no les vamos a dar más tregua diplomática a Taiwán, vamos a seguir tratando de robarles los países que los han reconocido. Un ejemplo de ello es el reciente establecimiento de relaciones con Panamá, donde ya la presencia china era importantísima a través de una compañía que controlaba, se llama Hutchinson Wanport, que controlaba el tráfico de contenedores, una compañía que tiene sede en Hong Kong. Y Beijing ya presiona a Panamá y logran el reconocimiento de relaciones exteriores. Y lo que dicen quienes han estado analizando el tema es que ese es un proceso que se va a acelerar, y sigue entonces la batalla diplomática por el desreconocimiento de Taiwán, en lo cual China había aceptado no seguir insistiendo.
pero se reanudó esa pequeña guerra diplomática. Después, ¿qué es el otro gran tema de China en América Central? Facilitar el comercio hacia la costa este de los Estados Unidos. Entonces, por eso ven ustedes todas las ofertas que se le han hecho a Honduras, que se le han hecho a este mismo país, de construir ferrocarriles transoceánicos. A Costa Rica, de utilizar el oleoducto y la refinería para circular el petróleo venezolano por el istmo. Quisieron hacerlo en Colombia, los problemas con las FARC fueron muy evidentes. En Costa Rica querían instaurar zonas económicas exclusivas para producir bienes ahí y exportarlos hacia los Estados Unidos. Y el petróleo venezolano, que lo han comprado barato porque lo han comprado a futuros, tiene una particular característica: es petróleo pesado, tiene un contenido de azufre. Entonces eso se requiere de una capacidad de refinación muy importantes, que solo se encuentran en Trinidad y Tobago, que esa refinería está ocupada, y en Nueva Orleans. Obviamente los norteamericanos no les van a facilitar lo de Nueva Orleans. Ya casi termino. Y la logística del canal de Panamá, donde transita un porcentaje importante del comercio mundial. Pasemos. En el caso costarricense, China establece relaciones con Costa Rica porque es una buena compañía. Somos la ovejita blanca de los derechos humanos, para reducirlo a eso, y se ve con buenos ojos tener relaciones en el mundo con un país. China reciproca políticamente y facilita el ingreso de Costa Rica al Consejo de Seguridad en los años posteriores al establecimiento de relaciones diplomáticas, obteniendo los votos de África. Ahí hay una maniobra política. Quieren establecer una refinadora, que fue un fracaso, una compañía chino-costarricense, para refinar ese petróleo venezolano, es mi hipótesis. Y luego le compraron deuda por 300 millones a Costa Rica de dólares, que resolvió el problema fiscal en un año determinado. Oscar Arias vio su problema fiscal resuelto. Y hace énfasis en el papel de la comunidad china en Costa Rica. Los chinos llegaron a Costa Rica como parte de los éxodos en el siglo XIX, pero también a construir el ferrocarril al Atlántico, y son importantes en Costa Rica, en 3 ciudades, los 2 puertos y una ciudad en el norte de Costa Rica, en Guanacaste. Adelante. Luego, en Costa Rica tenemos ya proyectos en proceso. Una ruta 32 que parte del puerto de Limón en el Atlántico y llega hasta las estribaciones de la cordillera volcánica central, pero que podría transformarse en un canal seco si se continúa unos kilómetros más hacia el norte. Otra vez el problema del tránsito de un océano al otro. Han dado 25 millones de dólares para la construcción de una nueva escuela de policía. Huawei tiene contratos con la Telefónica Estatal, y ahí los norteamericanos han expresado cierta preocupación, no con respecto a Costa Rica, sino a Huawei en general, de que la penetración de esos mecanismos de telecomunicaciones pueda servir para la recolección de inteligencia por parte de los chinos. Hay un proyecto de zona económica exclusiva que no ha funcionado, y hay un proyecto también de una hidroeléctrica en el río Cárcoles. Ya estos están en proceso. Los concluidos, la donación de un estadio por 84 millones de dólares, hermoso estadio, un barrio chino, se han donado aviones y otro equipo policial, y funciona el Instituto Confucio en la Universidad de Costa Rica, donde yo enseño, con un gran éxito, dando clases de chino, propagando la cultura china. Son 120 institutos Confucios, soft power, poder suave en todo el mundo. En Costa Rica hay uno que funciona. Y un barco hospital chino visitó por primera vez Costa Rica hace unos años. Pasemos. Vean ustedes el estadio, ya, el barrio chino, el barco hospital, los 2 aviones chinos, el Instituto Confucio, y ya las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía a punto de concluirse. Es una presencia importante, no tanto en esto, pero el impacto simbólico es enorme. Pasemos. El caso de Honduras, tenemos hidroeléctricas funcionando, ahí las ven ustedes, ya hay proyectos
que no sé en qué estado estarán ahora, la modernización del puerto de Amapá, mejoramiento de carreteras, la refinería en Puerto Castilla, la presa de Tablón, pero en Honduras ha habido resistencia de los ambientalistas para las hidroeléctricas. Pasemos. Después en Nicaragua, el fallido proyecto del canal interoceánico. Pero otra vez, ¿qué es el tema? ¿Cómo cruzar el istmo? Rodolfo, que tiene formación en estrategia, sabe la importancia de eso, ¿verdad? Eso significa no que van a invadir militarmente los chinos, pero significa una ventaja estratégica para la circulación de sus materias primas, para crear puntos fuertes de enraizamiento en la región, en una región que es particularmente de interés estratégico para la otra potencia con la cual podrían eventualmente tener conflictos. Pasemos. No hoy día. Guatemala, hubo un proyecto de canal seco ferroviario, la planta Jaguar, que está en operación, generación con carbón. En Belice están dos proyectos de generación hidroeléctrica, en Chanillo y en Macal. Y en Panamá, el corredor logístico, y ahora están desarrollando una nueva terminal de contenedores, desde antes de establecer las relaciones diplomáticas en la isla de Margarita. Es un proyecto de varios miles de millones de dólares desarrollado enteramente por China. Adelante. Véanlo ahí ustedes. Esa es la idea y esa es la idea. A la salida del puerto de Colón, del canal de Panamá. Adelante. Esto desata en los Estados Unidos algunas preocupaciones. Unos dicen que sí es una amenaza, otros dicen que no es una amenaza. Yo me encontré este informe del jefe del Comando Sur, el almirante Kurt Hill, que lo dio el 6 de abril de este año ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado. Adelante. ¿Qué dice el almirante Hill? Dice que el problema de China es de que podría su presencia en la región podría significar un riesgo para la seguridad, puesto que es una oportunidad para lograr sus objetivos de largo plazo y avanzar sus intereses, que pueden ser incompatibles con los nuestros y con los de nuestros socios. Y después dice que su visión de un orden alternativo internacional, multipolaridad, es un desafío a los valores propios de los Estados Unidos. Pero miren con qué concluye, que es muy importante y reafirma la tesis original que yo sostenía. Algunas de las cosas que ellos están haciendo, aunque no son una amenaza militar directa, sí requieren que los examinemos. Porque aún actividades que parecen benignas podrían ser usadas para construir influencia maligna. O sea, el Pentágono, algunas cositas le raspa en el alma la presencia china. Adelante. Y dice también que ya China es el segundo socio comercial de la región, describe sus actividades y otras que son importantes en la seguridad, como son colaboración en materia espacial, satélites, algunos proyectos de generación nuclear y las telecomunicaciones. Y ya en el terreno diplomático, el compromiso de China con CELAC, la Organización de Estados Latinoamericanos del Caribe, y que excluye a los Estados Unidos y busca aumentar su influencia en las relaciones regionales, puede ser algo que los beneficie a los chinos y no a nosotros. Sí, esto no lo está diciendo ningún académico, un periodista, sino el señor que tiene la responsabilidad de velar por el orden en la zona hegemónica de los Estados Unidos. Adelante. Ya casi concluyo. Y bueno, aquí vienen mis conclusiones. Esa imagen es bellísima. Vivimos una inestabilidad del sistema internacional. China asciende. Xi Jinping se hace presente en el patio trasero de los Estados Unidos. Hay una creciente presencia en América Latina de las compañías chinas, hay reacciones de los ambientalistas y hay reacciones ambiguas en Estados Unidos. Algunos lo ven como amenaza, otros dicen, bueno,
Los chinos nos están haciendo el favor de que estos países no caigan en crisis económicas porque están comprando lo que estos países tienen que ofrecer. Y finalmente, pasamos, Mauri. Finalmente, se reafirma que el interés chino en el istmo es la geopolítica, es el tránsito y la cercanía con los Estados Unidos. Esto podría significar en el largo plazo que conflictos en otras zonas del mundo se proyectaran en esta zona. Les doy un ejemplo y con esto casi que concluyo. Por ejemplo, cuando hubo el conflicto en Georgia, en el Mar Negro, los Estados Unidos mandaron un barco, los rusos ocuparon Osetia del Sur y la otra pequeña esta república. ¿Qué ocurre después de eso? Que Nicaragua reconoce esas dos repúblicas independientes y la presencia militar rusa se incrementa en Nicaragua. En este gran juego, en el tablero mundial, las respuestas de lo que ocurre en una región pueden ocurrir en otra región y no en la misma región de la conflictividad. Es decir, a nosotros se nos pueden trasladar las conflictividades de otras regiones acá. Eso hay que tenerlo claro. Y en la región yo creo que con el reconocimiento hacia Panamá se ha reactivado el conflicto diplomático con Taiwán. Yo creo que eso es todo. Sí, efectivamente.